¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, amigo de la Iglesia Bíblica Torrefuerte? Nos da mucho gusto que nos acompaña. Estamos ya por iniciar con la lección número 5 de este curso Principios Bíblicos para el Servicio. Vamos a orar deseando que esta clase sea de bendición para su vida. Vamos a pedir a través de esta oración a nuestro Señor que nos guíe desde el principio hasta el final de este tema que vamos a desarrollar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Es un tiempo que estamos apartando, Padre Celestial, para poder conocerte mejor, para poder ahondar en este tema que tiene que ver, Señor, con aquello que hay en nuestro corazón y que es el deseo de servirte día a día, el deseo de ser útiles en tu obra, ser de bendición en tu iglesia. Guíanos, Señor bendito, instrúyenos a través de esta lección. Ayúdanos a reflexionar, a entender aquello que ha de ser parte ya de nuestra vida si deseamos servirte cada vez mejor. Gracias, Padre bendito. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es el tema de esta lección, la número 5? Nos estamos adelantando un poco, a presentar en su pantalla. Ahí está. ¿Cuál es el tema de la clase 5? Ahí lo tenemos. Sé un siervo de su presencia. Cuando nosotros a su le ponemos con mayúscula, es porque estamos haciendo referencia a Dios. Y la palabra presencia es porque estamos hablando justamente de la presencia misma de Dios. De ahí las mayúsculas. Sé un siervo de su presencia. Nosotros necesitamos considerar, cuando se trata de hablar de la presencia de Dios, por más que ya sepamos de este tema, es importante puntualizarlo, que dada la omnipresencia de nuestro Señor, dado este atributo en Dios, nos queda más que claro que Dios siempre está presente en cada pulgada del universo. No hay lugar del que podamos escondernos, del que podamos quedar fuera de la vista de Dios. Él, nuestro Señor, es omnipresente y por ende es más que claro, insistimos, que Él está en todas partes, y todavía siendo más contundentes en este hecho, hemos de reflexionar que no solamente ve todo, dada esa omnipresencia, no solamente presencia todo, sino que lo conoce a la perfección. Esto es, Dios se encuentra en este momento en donde usted se ubica, se encuentra en este momento en el lugar justamente en donde estamos preparando y presentando este contenido, esta clase. Más allá de eso, Dios en esa capacidad también de ser omnisciente y omnipresente, está con usted conociendo todo lo que piensa, todo lo que siente usted, y lo mismo de este lado de la clase. Conoce bien mis pensamientos, mis intenciones, mis sentimientos. Entonces, esto es sumamente necesario reflexionarlo si nosotros queremos, aspiramos a desarrollar un servicio grato a Dios, un servicio fructífero, un servicio que realmente trascienda en la obra de Jesucristo. Estar conscientes, en primer lugar estamos diciendo, de la omnipresencia de nuestro Señor, de la omnipresencia de Dios. Decimos, sé un siervo de su presencia. Bueno, la presencia de Dios está en todas partes. Dada su omnipresencia, Dios siempre está presente en cada pulgada del universo, en cada momento, es decir, simultáneamente. En esta clase, al referirnos a la presencia de Dios, entonces es algo distinto. Se trata de un matiz más específico. ¿A qué nos queremos referir? Bueno, nos referimos a la presencia manifiesta de Dios y que se traduce en cosas como estas: nuevas conversiones, arrepentimiento, consagraciones. Si bien es cierto que Dios está en todas partes, no se manifiesta igual en cada lugar. Hay, por decir, hablando de la Iglesia de Cristo Jesús, hay lugares en el mundo en donde
manifiesta la presencia de nuestro Señor de una manera distinta. Por decir, no es lo mismo como vemos la manifestación de Dios en iglesias en el continente americano, como es presente, como es la presencia de Dios en iglesias en el pueblo de Cristo, hablando por ejemplo de África. Son distintos. ¿Por qué? Porque son distintas las manifestaciones, porque hay diferentes entornos. En ambos lugares, América, África, Dios da gozo a su iglesia, Dios sustenta a su iglesia, pero esta presencia de Dios es manifiesta de forma distinta porque puede haber en uno de estos dos panoramas persecución, mientras que en otro lugar hay ciertas bondades que no se pueden disfrutar en otras partes del mundo. Entonces, es a eso a lo que nosotros nos queremos referir cuando decimos presencia manifiesta de Dios. Es distinta en algunas partes, en algunas congregaciones. Hablando, por ejemplo, de una misma ciudad, hay congregaciones en donde la presencia de Dios se puede percibir de una forma más intensa en conversiones, en la predicación, en el nivel de compromiso de los congregantes, etc. A diferencia de otras congregaciones en donde pues hay menos sensibilidad posiblemente a la directriz de Dios, hay menos nivel de compromiso, hay más contienda, etc. Entonces, aunque en las dos iglesias Dios está presente, la manifestación de esa presencia, la presencia divina, es un tanto distinta. Se matiza de forma diferente, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo también incluso, por qué no decirlo, a la libertad que se le otorga al Espíritu Santo de operar en la vida de los creyentes. En Éxodo capítulo 33, versículos 13 y 15, son tres versículos muy importantes para el desarrollo de nuestra clase. En el 13 leemos: se trata de Moisés hablándole a nuestro Señor. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos, para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Parece verdad que Moisés tiene aquí un enfoque inverso. Ayúdame a conocer qué es lo que quieres para que yo pueda conocer bien quién eres tú. Vamos a darnos cuenta, vamos a irlo subrayando, que el esquema es distinto, es inverso. En la medida en la que conocemos a Dios, es que nos va a resultar al menos más natural, si no es que más fácil, qué es lo que nuestro Señor va queriendo, va estableciendo para nuestra vida, para nuestro ministerio, para nuestra familia. Pero bueno, siempre cayendo en la tentación de desviarme en explicaciones antes de terminar de leer todo el pasaje, discúlpeme. Leo de corrido y luego vamos haciendo las aclaraciones que tenemos programadas. Moisés le dice al Señor: ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos, para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Y él respondió: mi presencia irá contigo, y yo te daré descanso. Entonces le dijo Moisés: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Bien, ahora sí, vamos abundando. En el versículo 14, vea qué maravilloso le responde nuestro Señor a Moisés. Le dice como respuesta: mi presencia irá contigo. A lo que tú me pides, Moisés, que es que te dé las instrucciones, yo te voy a dar más. Mi presencia misma irá contigo. Es que Dios, hablábamos por eso de la presencia plena de Dios, su omnipresencia, y hablábamos de presencia manifiesta. Aquí está respaldándose esto que hemos dicho. Es que Dios no estaba antes con Moisés. Hubo un momento en que Dios estaba a cierto número de kilómetros de distancia de Moisés, su siervo. No. Vamos aclarando, dice, él respondió, nuestro Señor: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Es decir, Moisés, descansa en esto, estoy contigo, mi presencia irá contigo, es
yo estoy caminando contigo, descansa en esa realidad, ten confianza en este hecho. Tan lo entendió Moisés de parte de nuestro Dios, que entonces Moisés a su vez responde al Señor: entendiendo ahora esta maravilla, digo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Entendiendo perfectamente ahora lo fundamental de considerar en qué consiste la necesidad de ser guiados por Dios. Es que requerimos de un instructivo, de un GPS, de una brújula o de Dios. Trataré de clarificarlo con este ejemplo. Usted necesita ir a la casa de una persona, de un amigo, pero no sabe en dónde vive, es decir, nunca ha ido a esa casa, a la casa de su amigo. Hay dos opciones: que usted utilice un mapa, una brújula, la tecnología, es decir, el GPS, su celular. Esa es una opción. Tal vez no tan moderno, que este amigo le explique con un mapita hecho a mano: mira, está aquí la tienda de conveniencia, a la vuelta ahí vas a encontrar un negocio de tacos árabes, pero enfrente es en donde yo vivo. Esto es de alguna forma una directriz, sea moderna o no tanto. Esa es una manera. La otra opción es que su amigo llegue por usted a la casa de usted, suban los dos al auto, al de él o al de usted, eso ya es otra cosa, y él le vaya explicando: mira, toma esta calle, baja por esta avenida, sube este puente, aquí aunque el semáforo te está marcando que está el verde, espera tantito porque luego los carros que atraviesan son un tanto imprudentes. Usted va a disfrutar el llegar a la casa de su amigo con la presencia misma de su amigo. Va a entender el camino con mayor claridad, con mayor precisión, pero incluso el estado emocional de usted será más grato que si está escuchando la grabación de esta personita, entre comillas, ¿verdad? Pues es una grabación de gire a la derecha, en 200 metros de vuelta a la izquierda. Usted va a preferir la presencia de su amigo. Entonces, por eso es que el Señor, versículo 14, le dice: mi presencia irá contigo. Y es así que vas a poder incluso disfrutar de esta situación que estoy poniendo en tus manos. ¿La disfrutó Moisés? Sin duda. ¿Le fue difícil? También. Pero de verdad, si alguien le dijera a Moisés: después de lo que viviste, te cambio tu vida por la mía, va a ver si Moisés acepta. Fue una experiencia que ningún ser humano vivió, vive ni vivirá. El pecado, el practicarlo, distorsiona, lo estamos poniendo en mayúsculas. Déjeme checar si podemos. Bueno, al ampliar la imagen ya no cabe todo. Voy a leerlo, es que aquí la cámara está estorbando un poco, pero voy a leerlo y explicándoselo. Disculpe que estamos aquí calculando, bueno, hicimos un cálculo un poquito no muy preciso. Bueno, pues leemos, dice: el pecado, practicarlo, distorsiona la perspectiva que usted y yo podemos tener de la presencia de Dios. Nunca se nos va a olvidar, creemos en la Biblia, de que Dios es omnipresente, pero a medida en la que nosotros somos desobedientes a la voluntad de Dios, somos cada vez, lamentablemente, cada vez más indolentes al hecho de que no estamos cumpliendo la voluntad divina. En esa medida vamos a perder la perspectiva de la presencia de Dios, la perspectiva. El hecho, por supuesto que no. El conocimiento en nosotros tampoco. Seguiremos creyendo en un Dios omnipresente. No, aquí el asunto es que nosotros estamos alterando la perspectiva de este glorioso hecho en nuestra vida. Estamos pecando cada vez más, con mayor cinismo, y entonces esa perspectiva se va distorsionando cada vez más. Por el pecado, sigo leyendo, no estamos
o no queremos estar muy conscientes de ella. ¿De qué? De la presencia de Dios. No estamos conscientes. Es decir, hay creyentes que en esa desconfianza de acercarse a Dios por razones de pecado, empiezan a desarrollar una vida, empiezan a vivir pareciendo, en sus mentes al menos, que Dios está no sé a cuántos años luz de distancia de ese corazón, de esos labios, de ese vocabulario soez, de esa mente contaminada por pensamientos impuros. Se deja de estar consciente de ello o no, peor aún tal vez, no queremos estar conscientes de ello. A usted lo invitan a algo indecoroso, por ejemplo, y sabedor de que Dios estará presente en cada paso que usted dé hacia esa dirección, hacia ese pecado, usted con el pensamiento en el que quiera apoyarse, tratará o trata, hay creyentes así, ¿verdad?, de cauterizar esa conciencia y decir, no sé cuántas mentiras, ¿verdad?, podemos nosotros abrigar, jalar, anidar en nuestra mente con tal de distraernos de ese hecho contundente. Dios no se separa, no se aparta de nuestra vida, para así entonces considerar cierta licencia para el pecado. Esto es algo dramático. Y bueno, cuando digo usted me refiero a cualquier creyente, o sea, estamos en esa posibilidad, lamentablemente, si sucumbimos a la voz del enemigo en lugar de escuchar la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios, lo que el Señor nos ha establecido en su palabra. Sigo leyendo. Impide, hablando del pecado, que disfrutemos plenamente de ella, de la presencia de Dios. Ya se consumó el pecado, ya caímos en tentación. ¿Y entonces qué pasa? Pues que no disfrutamos del hecho de que Dios está cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos sucios, sabemos que hemos hecho algo que entorpece, que debilita nuestra comunión con Dios, que la ha contaminado. Entonces, fíjese de la gravedad del pecado. Cambia la perspectiva de la presencia preciosa, divina, poderosa de Dios en nosotros y entonces empezamos a perder efectividad en nuestro ministerio, nuestras relaciones interpersonales, porque ya no las experimentamos, las desarrollamos con el gozo que genera el saber que Dios está tan cerca de nosotros y que esto es siempre. A esto leemos el final de esta presentación, dice, a esto comúnmente le llamamos estar alejados de Dios. Es que el hermano se ha alejado de Dios. ¿Cómo esto? ¿Realmente se ha distanciado de Dios en alguna medida métrica? No, estamos hablando de una condición espiritual, estamos hablando de aquel momento, aquella condición del corazón en la que la persona, el creyente, está pareciendo esto, ¿verdad?, tratando de taparse los ojos para no ver a Dios, en el entendido de que Dios no deja de verlo a él. Es como cuando, por ejemplo, supe de un perro, ¿verdad?, que para no ser regañado de algunas fechorías que hacía, se metía abajo de la mesa con un mantel, pero que no llegaba hasta el suelo. Entonces, estas personas me contaron que cuando buscaban al perro para darle su regañada, para llamarle la atención, pues lo encontraban abajo de la mesa, incluso ya en plan de juego a veces, cuando las maldades no eran tan graves, se hacían estas personas como que lo seguían buscando, y el perro abajo de la mesa, el mantel cubriendo el campo visual del perro, y entonces el perro, creyendo, que el perro, no ver a sus amos a la cara, seguramente ellos tampoco lo estaban viendo en donde se ubicaba, cuando por sus patitas pues se evidenciaba que estaba abajo de la mesa, escondiéndose, tratando de huir de la reprensión. Entonces así pasa con respecto a la presencia de Dios. Creemos que nos estamos escabullendo de Él solo porque no hemos recibido, si me permite la expresión, ese jalón de orejas. Pero el Señor está presente en cada momento de nuestra vida. Seguimos leyendo. Invariablemente,
ahí sí ya se lee con libertad, con facilidad. Invariablemente la caída en pecado de siervos de Dios se debe al descuido de su comunión con Dios, y sumaríamos a esa distorsión de la perspectiva de la omnipresencia de Dios. Esta práctica, continuamos leyendo, esta práctica nos lleva a creer falsamente, eso hay que subrayarlo, que hay tiempos en los que la presencia de Dios no es algo tan directo, tan palpable, tan cercano en nuestra vida. Dios está consciente incluso de cada pensamiento, de cada sentimiento. Es decir, no solamente está cerca de nosotros, sino sabiendo lo que estamos pensando, la intención con la que estamos diciendo algo, lo que estamos sintiendo al escuchar algo, etc. Entonces, cuando perdemos de vista esto, en una actitud incluso tal vez cínica, empezamos a descuidar nuestros pasos y nos encontramos en una caída libre. Un pecado lleva a otro. Por eso la Biblia nos insta a ponernos a cuentas luego, como dice en el primer capítulo del libro del profeta Isaías, que lo aprovechemos de inmediato, la posibilidad de acudir al trono de la gracia, para que, como también dice 1 de Juan 1:9, podamos restaurar esa comunicación que se había entorpecido, se había contaminado a causa del pecado. Entonces, esto es sumamente importante porque no debemos descansar en el hecho de que al ojo humano nuestro servicio a Cristo está siendo aceptable, que de la opinión de Dios. Esto es lo fundamental, porque realmente a quien queremos servir es a Dios, aunque sí a través del hombre, a través de la iglesia, pero el objetivo principal de lo que nosotros estamos queriendo hacer para Cristo es Cristo mismo, es Dios mismo, que lo conoce todo, que lo sabe todo, que ha estado presente siempre en todo. Entonces, tengamos presente esto si realmente queremos glorificar el nombre de nuestro Señor a través del ministerio, la obra que hacemos para Él, por Él y para Él. Reflexionemos un momento. ¿Cuál es el impacto que deseo que genere en mi corazón la presencia plena de parte de Dios en cada paso que doy en la vida? ¿Cuál es el impacto que yo quiero que genere esta realidad? Porque sí, sabemos de memoria los atributos de Dios que empiezan con O. Es omnipotente, pero no confiamos en su poder para resolver una determinada situación. Sí, es omnisciente, pero no acudimos a su sabiduría cuando tratamos de resolver algún conflicto, algún dilema. Sí, sabemos de memoria que es omnipresente y cómo afecta a nuestra vida esta realidad, esta doctrina, esta enseñanza de la Biblia que usted y yo la conocemos, la creemos, la hemos abrazado, estamos seguros de eso, pero cómo estamos permitiendo que nos afecte. Porque debe afectarnos, ya sea para bien o para mal, pero debe haber una afección en nuestro corazón, una respuesta de parte de nuestro corazón a esa realidad. ¿Cómo queremos? ¿Cuál es el impacto que deseamos que se genere en nuestra vida? Leo el segundo párrafo. Podemos dejar de sentirnos solos, por ejemplo, si es que es el caso. Podemos vivir con la motivación de que cada esfuerzo que en el Señor hacemos es un momento de alabanza para Él. Usted hace algo para Dios de todo corazón, buscando glorificarle, buscarle honrarle. No necesita que esto quede asentado en un reporte en manos de su pastor, que después Él va a entregarle a nuestro Señor. O sea, esto es algo que ya Dios pudo presenciar, discúlpeme la expresión, en primera fila, sin interrupción, sin distracción alguna. El Señor presenciará cada uno de sus pasos, cada uno de mis pasos. ¿Y esto cómo debe afectarnos? Pues para bien. Es decir, desde que abrimos los ojos, cada día que el Señor nos regala, Señor, este día es un regalo tuyo, va por ti, cada paso que doy, cada cosa que diga, cada acción en mi ministerio que emprenda, va por ti, Señor. En la espera de que algún día te enteres, no, el Señor lo va a ver, lo va a presenciar. O contrario a esto,
va a generar en nosotros una religiosidad que nos lleva a adoptar una actitud acusatoria para con lo que hacen los demás. Porque en todo esto se traduce. Si yo considero que la vida cristiana es al estilo de un programa, ¿verdad?, en televisión, El Gran Hermano, el Big Brother, en donde pues los artistas, las personas invitadas, los protagonistas, es la palabra que quería yo decir, están siendo enfocados por diferentes cámaras en todas las habitaciones durante un tiempo. Si yo considero la presencia de Dios como algo incómodo, como algo que no me va a dejar vivir tranquilo todos los días, todo el día al menos, entonces puedo caer en una religiosidad que me lleve a comportarme bien operativamente hablando, funcionalmente hablando. Llego temprano, me voy tarde, entrego el reporte a tiempo, no sé, hablando de una vida laboral. En la iglesia, lo mismo, ¿no? Llego temprano, acomodo las sillas, etcétera. Todo lo que humanamente, al ser visto, va a ser aplaudido, al menos simbólicamente. Sí, pero si lo hago con esa perspectiva de, pues si lo manejo de una forma distinta, Dios lo va a ver y no quiero que Él vea lo malo en mí, como si no nos conociera, ¿verdad?, el Señor. Entonces, hago las cosas bien, religiosamente bien. Pero, ¿qué pasa con el creyente, al menos comúnmente, que traduce su accionar de esa forma? Que va a estar a cada momento como radar, checando quién no lo hace bien y adopta una actitud acusatoria. ¿Y ustedes por qué no oran? ¿Y ustedes por qué se ríen de ese chiste? Y él aguantándose la risa, ¿no? ¿Y ustedes por qué aquello? ¿Y ustedes por qué esto más? Entonces, reflexionemos. ¿De qué manera está produciendo una reacción? ¿Cuál es la reacción, mejor dicho, que produce el que yo esté consciente de la presencia de Dios en mi vida? Una presencia plena, ininterrumpida. Hablemos de Moisés y Aarón, dos hermanos, ¿verdad?, que fueron utilizados poderosamente por nuestro Señor. Sin embargo, como en cada caso bíblico, vemos claroscuros en al menos la mayoría de los siervos de Dios. Mientras que el primero, en una estrecha comunión con Dios, consciente de su presencia, recibía la ley, dice la palabra de Dios que bajó del Sinaí con un rostro refulgente. Lo vuelvo a leer para que quede más entendido. Mientras que Moisés, en una estrecha comunión con Dios, fue llamado al monte Sinaí, Moisés, muy consciente de este hecho, recibía la ley por parte de Dios. Todo esto afectó, impactó, si quiere mejor lo decimos así, impactó su vida de tal manera que él baja del Sinaí con un gozo indescriptible, con un nivel de compromiso intenso, no sé qué más, pero dice la Biblia que bajó con un rostro que irradiaba luz. Aarón, hablando de este mismo episodio en la vida del pueblo de Dios, Aarón, pensando equivocadamente, claro está, que Dios estaba lejano, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con el pueblo y con Aarón cuando dijeron, cuando entendieron, cuando concibieron todo esto falsamente, equivocadamente, que Dios se había apartado, se había olvidado, se había alejado? ¿Qué pasó? Aarón cayó e hizo caer en idolatría. Ahora, algunos dirán, y atinadamente, claro, que el pueblo hizo caer en idolatría a Aarón. Sí, sin duda. Pero ponemos aquí, o hemos escrito aquí, que Aarón también hizo caer en idolatría, porque no dudamos que en el pueblo de Dios había gente que estaba al menos titubeante. Pero claro está, cuando ya vio que incluso Aarón también le entró al hecho de fundir oro para confeccionar un becerro, pues dijeron, pues no ha de ser tan malo, dado que Aarón, hermano de Moisés, hemos visto milagros en sus vidas,
pues adelante. Es cierto, el becerro va a representar a nuestro Dios con el que está hablando Moisés, pero pues Moisés está muy contento con él y nosotros estamos aquí en el total abandono. Una perspectiva distorsionada de la presencia de Dios llevó a la idolatría. En este caso, al pecado de la idolatría. En otros casos serán otros pecados. La falta de dominio propio, por ejemplo. Pues nada más estoy viendo al vecino con el que me estoy peleando, pues a ver de a cómo nos toca, a ver quién gana. No nada más es el vecino y usted, está Dios también. Entonces, ahí está el dato. Ahora, es una pregunta, ¿es que necesitamos manifestaciones al estilo de las que Moisés pudo presenciar para que usted y yo estemos convencidos de la presencia plena de Dios en cada paso que damos? O sea, necesitamos ver cómo el palo de nuestra escoba cae al piso y se convierte en una culebra. ¿Necesitamos eso para nosotros estar conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida? Y la respuesta es que no. O sea, no lo requerimos. No, si de verdad creemos que Dios es omnipresente. No, si de verdad nos gozamos en ese hecho. No, si de verdad tememos a la presencia santa de Dios. Desearlo así sería un síntoma de carnalidad. En la medida en la que la generación, ¿verdad? Hablando de los tiempos de nuestro Señor Jesús, es decir, cuando estaba con nosotros en la tierra, queremos señal. Y dice Jesús, pues no la van a tener, porque es cubrir una necesidad de tipo carnal, que calme al oído, a los sentidos, a la vista, cuando lo que Dios quiere es la cobertura de la necesidad espiritual, al menos como algo prioritario. Cuando las cosas caminan bien, claro, entrecomillado, las cosas no andan, cuando las cosas caminan bien, por nuestra naturaleza, nuestra tendencia es a estar menos conscientes de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando las cosas marchan bien, dada nuestra naturaleza, la carne buscadora del bienestar, la carne enfoca, es su objetivo, se aferra al bienestar. Aquí estoy bien, aquí esta situación no me preocupa, esta situación no me desafía. La carne, nuestra naturaleza pecaminosa, ahí tenemos tres verbos: busca, enfoca, se aferra al bienestar. Por ende, cuando está en una situación tranquila, en un estado de paz, todo está marchando bien, se vuelve menos consciente esta persona de la presencia de Dios, porque la naturaleza pecaminosa está quedando cubierta. Entonces, las cosas que competen al espíritu pueden estar pasando a segundo término. Por ello tenemos esto en el segundo párrafo. Es en la adversidad que la carne, esta que queda satisfecha cuando le dicen, aquí estás bien, toma, aliméntate, satisfácete, no busques más, tranquila. En la adversidad la carne es puesta en conflicto y brota el espíritu en su búsqueda de lo espiritual. Note que ponemos espíritu con E minúscula y espiritual con E mayúscula. Cuando la carne está inmersa en una situación incómoda para ella, adversa, difícil, doliente, sufriente, entonces el espíritu, nuestro corazón, busca a Dios. No pasa así en automático, tenemos un problema, nos hincamos, Señor, no sabíamos que esto iba a pasar, pero en tu misericordia queremos, etcétera, etcétera. Usted no ora con ese fervor cuando las cosas están marchando tranquilamente, pero es por esto. Bueno, leo completo. En la adversidad la carne es puesta en conflicto y brota el espíritu en su búsqueda de lo espiritual. La carne es hecha a un lado, es subyugada, y entonces el espíritu tiene esa vía abierta, ese canal abierto, esa puerta abierta para buscar a Dios, para buscar lo espiritual. Es cuando buscamos a Dios, cuando en realidad
No tengamos esto en cuenta, cuando en realidad Él nunca había estado lejos de nosotros. Creemos que lo estamos buscando. No, el problema es que estábamos dejando de buscarlo en esa comunión diaria que debemos anhelar, porque estábamos satisfechos en la medida en la que nuestra carne estaba satisfecha, estaba tranquila, estaba en paz. Estamos entrando ya a la recta final. Esta clase está siendo un tanto más concisa que otras, pero bueno, esperamos que esto esté siendo importante para su vida. Salmos, el capítulo 32 del libro de los Salmos, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Recuerda, este es un salmo de David, pero recuerda que Moisés le decía a nuestro Señor, quiero saber qué debo hacer. Ayúdame a encontrar la directriz. Y le dice el Señor, bueno, se lo dijo, ¿qué fue lo que el Señor le contestó? Ya lo vimos, pero aquí tenemos una misma respuesta. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿A partir de qué? Sobre ti fijaré mis ojos. A partir de que estés consciente de que estoy presente en tu vida, en cada paso que estás dando. Tenemos aquí al final una frase. Estar conscientes de la presencia de Dios debe fortalecer nuestra confianza en la guía de Dios. En la medida en la que usted está buscando y deleitándose en esa comunicación con Dios, es decir, está disfrutando de la presencia de Dios que está cercana a usted, está usted consciente de ello, pero lo está disfrutando de paso, usted puede fortalecer su confianza de que el Señor le estará guiando en cada paso que da. Bien, vamos acabando. Dice, invariable en los caminos de Dios es esto. Los caminos de Dios son de santidad. Señor, ¿qué debo hacer aquí? Lo que competa, lo que compagine con la santidad de Dios. Leo y con esto concluimos. Los caminos de Dios reflejan su voluntad, ¿no es cierto? Bueno, pues su voluntad también es un reflejo. ¿De qué? De su carácter. La invitación, pues, mi hermano, mi amigo, antes de orar es esta. Queremos ser siervos efectivos en el ministerio que Dios ha puesto en nuestra vida. Estemos conscientes de la presencia bendita de nuestro Señor. ¿Cómo vamos a nosotros saber conducirnos? ¿Qué Dios quiere en esto, en aquello? Apelemos al carácter de Dios. Bueno, ¿cómo es Dios? Esto lo conocemos a través de su palabra, esto lo conocemos a través de la oración. Y fíjese usted cómo esto se convierte en un círculo virtuoso. Entre más conocemos a Dios, más disfrutamos de su presencia, nos va a ir siendo más fácil entender, aquí el Señor contestaría así, aquí el Señor haría esto, aquí el Señor no emprendería nada, etcétera, etcétera. Oremos. Padre bendito, cuántas gracias te damos por este tiempo que hemos disfrutado en tu presencia, Señor, que es para siempre y plena en nuestra vida. Bendito seas por ello. Padre, queremos que este conocimiento se transfiera de lo teórico a lo vivencial, a lo experimental, que trascienda nuestro corazón. En otras palabras, que amemos esta realidad, Señor. Queremos servirte de una manera que glorifiquemos, podamos glorificar tu bendito nombre. Por eso, Señor, entendiendo que todo procede de ti y es para ti, ayúdanos a contemplar esta verdad que nos va a detener, nos va a conducir, nos va a dirigir por los pasos que tú deseas que demos cada día, que demos en cada situación, que demos en cada prueba. En Cristo Jesús te lo agradecemos, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.